La generación de energía eléctrica es un proceso en el cual se convierte la energía proveniente de una fuente primaria en electricidad. Se considera como la primera etapa de la cadena de suministro eléctrico y es llevada a cabo en plantas de generación por compañías dedicadas a la comercialización de energía. Haciendo un poco de historia, en 1851 Michael Faraday descubrió los principios del electromagnetismo, formulando la ley de inducción electromagnética, también conocida como ley de Faraday. De manera simplificada, esta ley dice que el voltaje inducido en un conductor en presencia de un campo magnético es directamente proporcional al número de espiras del conductor representado por la letra N y a la razón del cambio del flujo magnético. El símbolo negativo en la ecuación se explica con la ley de Lenz, que de manera simple dice que el voltaje inducido en la espiral se opone al paso de la corriente que lo produce. Antes de que Faraday descubriera este fenómeno, las baterías eran la única fuente de energía eléctrica útil. Sin embargo, a partir de los descubrimientos de este científico, surgieron los generadores de corriente directa o dínamos, con los que era posible producir electricidad. Estos podían generar solo algunos cientos de volts, pero la energía con ese nivel de voltaje no se puede transmitir de manera eficiente a largas distancias. En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de los sistemas de corriente alterna y el motor de inducción trifásico por parte de Nikola Tesla hizo posible el avance de los sistemas eléctricos que hoy conocemos. Actualmente, la potencia en corriente alterna es generada en su mayoría por generadores trifásicos conocidos como alternadores o máquinas síncronas. Un alternador tiene un devanado trifásico fijo en el estator, mientras que el campo magnético se produce en el rotor por medio de un devanado que se alimenta de corriente directa a través de un conjunto de carbones y anillos. Al girar el rotor, se produce un campo magnético rotatorio. Los devanados en el estator cortan las líneas de flujo magnético y, como lo explica la ley de Faraday, un voltaje es inducido en las terminales de los devanados. Este voltaje depende principalmente de la intensidad de campo del devanado del rotor, el número de vueltas del devanado del estator y la velocidad del rotor. En una planta de generación eléctrica, los rotores de las máquinas generadoras son movidos por alguna fuente mecánica externa, que a su vez es impulsada ya sea por calor, viento, agua o alguna otra fuente. Por ejemplo, en una planta de generación térmica, el rotor del alternador es movido por el eje de una turbina y esta es propulsada por vapor a presión, que pudo haber sido generado en una caldera quemando algún tipo de combustible, por ejemplo, gas natural. Una planta generadora puede tener una decena de generadores conectados en paralelo y a su vez múltiples plantas generadoras pueden estar conectadas al mismo sistema de potencia. Para que esto pueda suceder, los alternadores deben de tener el mismo voltaje, frecuencia y secuencia de fases en las terminales del estator. El proceso de conexión de un alternador a la red eléctrica se le conoce como sincronización. La ventaja principal de los sistemas de corriente alterna comparado con los de corriente directa es que el voltaje se puede elevar y reducir de manera simple utilizando otro tipo de máquinas eléctricas conocidas como transformadores, los cuales también basan su funcionamiento en la ley de Faraday. En estas máquinas, una corriente que varía en el tiempo, es decir, alterna, fluye a través de los devanados primarios creando un campo magnético variable en el tiempo. Este campo es cortado por los devanados secundarios, lo que produce un voltaje en sus terminales. Este voltaje depende de la relación de vueltas entre los devanados primario y secundario, así como del voltaje en el primario. Este proceso de transformación no se puede llevar a cabo de manera tan sencilla en los sistemas de corriente directa. Esta fue una de las principales razones para el desarrollo de los sistemas de generación en corriente alterna. Más adelante, veremos a detalle los diferentes tipos de plantas de generación de energía eléctrica.